y vamos a continuar con el capítulo 25 de San Mateo. El tema es las 10 vírgenes, parte 2. En Mateo capítulo 25 vamos a reconectarnos con la predicación del domingo pasado. Amén. Y a continuar viendo esta muy importante, muy preventiva, muy seria, esta parábola de las 10 vírgenes, gloria a Dios. Versículo 1 al 4. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Amén, hermanos, tomen su asiento, gloria a Dios. En la predicación pasada estuvimos meditando en el versículo 1 y pues lo que considerábamos, hermanos, es que aquí el Señor, en el inicio de esta parábola, claro, una parábola pues expresa con ejemplos de cosas de este mundo, de personas de este mundo, pero que vienen a simbolizar mensajes espirituales. Sí. Y cuando el Señor empieza y dice que estas 10 vírgenes, tomando sus lámparas, todas las 10, ¿para qué tomaron sus lámparas? Dice ahí que para recibir al esposo, para tomar un tiempo de espera que ellas no sabían qué tanto se iba a prolongar. Lo que nos dice la expresión que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El esposo aquí está simbolizando al Señor Jesucristo. Y esa venida que estas 10 vírgenes se dispusieron a esperar es la segunda y última venida que el Señor hará a esta tierra para recoger su iglesia y para que se manifieste claramente quienes realmente le sirvieron con sinceridad y quienes solamente fingieron. Eso es lo que potencialmente va a clarificar la segunda venida del Señor Jesucristo. Que tomando sus lámparas, quiere decir esta expresión muy importante, que bajo el conocimiento de la palabra de Dios, ellas, las 10 vírgenes, sabían
que el esposo iba a venir. Por eso es que salieron o se prepararon para recibirlo. Pero el simbolismo es que en este mundo muchos seres humanos están haciendo y harán en el tiempo por venir un compromiso de obediencia, de servicio incondicional a Dios, porque pues han entendido que es la única posición aceptada por Dios para que Él pueda tomar como hijo o como hija a el hombre y a la mujer. No sabían ellas cuándo exactamente iba a venir, pero tenían la seguridad de que iba a venir. ¿Sí? Este conocimiento, este simbolismo, ahorita está en el conocimiento principalmente de esa gran masa humana que profesa el cristianismo, que profesa ser seguidora del Señor Jesucristo. Pero, hermanos, sabido es, y pues qué bueno que nosotros hemos entendido esto como un buen primer paso, de que ese servicio a Dios, de que ese compromiso con Dios queda ratificado, queda aprobado por Dios cuando se pasa del conocimiento a los hechos. Porque la palabra de Dios siempre nos va a requerir a la acción. Si no las 24 horas, sí todos los días nos va a requerir a la acción. Una acción que tiene que ceñirse a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo iba muy resuelto, Hechos capítulo 9, a llegar a la ciudad de Damasco para encarcelar a todos aquellos que se identificaban como cristianos, él llevaba esa firme decisión, llevaba cartas que le autorizaban para tomar presos y para llevarlos ante los tribunales a cualquiera que confesara que era seguidor del Señor Jesucristo. Pero el Señor le plació tener misericordia del apóstol Pablo, saliéndolo al encuentro. Desde el punto de vista humano no fue un encuentro muy tierno, no fue un encuentro muy amable. Dice la Escritura que una fuerte luz, quizás más fuerte que el resplandor del mismo sol, cayó sobre Pablo y sobre los que le acompañaban, y se dejó escuchar una voz con poder que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Una voz, hermanos, ciertamente
enérgica, potente, tan potente que dice que el apóstol Pablo cayó a tierra de la cabalgadura y nada más él escuchó la voz, los demás no la escucharon. Y fue bastante esa voz para que el apóstol Pablo claudicara y se desistiera de sus propósitos que llevaba. Y hermanos, y cuando el apóstol Pablo entendió que era Dios mismo el que le estaba hablando, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el apóstol Pablo le haría esta pregunta al Señor. No lo vamos a saber tal vez nunca exactamente la razón, pero el Señor le contestó, dice: sigue y llega hasta Damasco, hasta donde tú tienes determinado llegar. Y aunque no estaban implícitas estas palabras que yo les voy a decir, hermanos, no estaban pronunciadas, pero sí estaban implícitas, perdón. Nada más que no vas a hacer lo que tú pensabas hacer. Allá, dice, entra en Damasco y allá se te va a decir lo que tienes que hacer, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque el compromiso con Dios siempre nos va a requerir a la acción. Por eso, cuando el Señor le ordenó al patriarca Abraham que le ofreciera en sacrificio a Isaac, dice que Abraham se levantó, alistó su asno, dice, tomó la leña, el cuchillo, dice, y partió. Acción. Siempre va a ser un distintivo de aquel que se compromete con el Señor Jesucristo. Y aquí, mis hermanos, todo parece indicar que las 10 vírgenes estaban actuando en el mismo nivel de entendimiento y de fidelidad. Porque nos está diciendo, tenemos el verbo tomar puesto en acción, es un gerundio que dice tomando. Esto quiere decir, miren, la palabra lámparas o lámpara en singular es una manera de referirse en esta parábola concreta a la palabra de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 105, si gusta acompañarme, y ahorita regresamos aquí otra vez. En el Salmo 119, perdón. Es el versículo 105. Este es el salmo más largo, con 176 versículos. Pero en el versículo 105 dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara que está simbolizando la palabra de Dios. En lo literal, yo ya decía, mis hermanos, que en aquellos tiempos del primer siglo, inicios del primer siglo, y antes de entrar en la era cristiana, o antes de que el Señor Jesucristo fuera engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, era requisito por las autoridades judías
que toda persona que anduviera en la calle por la noche tenía que llevar una lámpara con dos objetivos principales. Uno de ellos, para iluminarse por el camino. No había luz eléctrica, todo era oscuridad. Pero el otro era para que diera a conocer que no pretendía ningún mal fin al andar en la noche en la calle. Que no quería pasar a ocultas ante la vista de los demás. Que al ver una lámpara se sabía que una persona iba ahí. Y que, al menos por ese solo hecho, estaba demostrando buena fe. Que no pretendía llevar a cabo ninguna fechoría, ningún ilícito. Bien. Entonces, con esa función literal de las lámparas para alumbrar el camino, aquí el sentido espiritual es que la palabra, la lámpara, que simboliza la palabra de Dios, les dijo a estas 10 vírgenes, las instruyó de que ellas eran las elegidas para unirse como una esposa ataviada para su marido, que era el Señor Jesucristo. Pero que esa unión se iba a llevar a cabo en esa venida que Él iba a efectuar. Y, por tanto, la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, aunque en ese entonces todavía no existían los evangelios ni las cartas apostólicas, sino que principalmente los judíos se basaban en el Antiguo Testamento, estudiaban cuidadosamente, principalmente los rabinos, las profecías que en el Viejo Testamento se encontraban escritas y que hablaban de la venida del Salvador. Y estas 10 vírgenes, con base en la guía, en la luz de la palabra de Dios, estaban encaminándose, al parecer, porque de hecho así fue una guía segura la que ellas tomaron, la palabra de Dios. Y empezaron con el tiempo de espera. Sabían que iba a suceder esa visitación, ese regreso, pero no sabían cuándo. Pero hermanos, en el versículo 2 empieza una aclaración muy importante. El Señor Jesucristo dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hermanos, este versículo se puede muchas veces prestar para la contención de aquellos religiosos que siempre buscan argumentos para contender o para tratar de refutar lo que la misma palabra de Dios dice. Y se puede prestar cuando dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Obviamente que las prudentes vienen simbolizando al cristianismo fiel y verdadero. Y las 5 insensatas vienen simbolizando al cristianismo fingido, al cristianismo con doble cara, al cristianismo tibio, al cristianismo comercial, al cristianismo nominal. ¿Sí? Y alguien pudiera decir, bueno, entonces quiere decir que siempre se van a salvar muchos cristianos. Prácticamente de todos los que se bauticen,
se va a salvar la mitad, porque aquí está diciendo el Señor que 5 y 5. Pero no quiere decir eso esta porción de la Escritura. Al Señor le plació simple y sencillamente dividir esas 10 vírgenes en 5 y 5. Pero ahora vamos a tratar de ver el significado de cada expresión, de cada palabra, mis hermanos. 5 de ellas eran prudentes. ¿Qué estaba diciendo? Los judíos le entendieron rápidamente lo que el Señor les estaba diciendo con esta palabra. Que 5 de ellas tomaron todas las medidas, todas las precauciones necesarias para poder estar en condición de recibir al esposo. ¿Sí? Ellas no quisieron dejar al azar ninguna de aquellas circunstancias que ellas sabían que tenían que tomar en cuenta para asegurar esa entrada con el esposo a las bodas. La prudencia quiere decir la capacidad, precaución o cuidado de alguien de prever posibles riesgos o peligros y tomar las medidas necesarias para evitar sufrir algún daño con esos riesgos o peligros, o también para no ocasionar daños innecesarios. Esas dos áreas comprende la prudencia. Prevenirse para no recibir daño y también para no ocasionar daño. Esa es una persona prudente. Y nosotros en la vida diaria, mis hermanos, esto lo podemos ver de muchas maneras en nuestras vidas. Si nosotros somos prudentes, vamos a ver simple y sencillamente con los vehículos que el Señor nos concede tener, de que traigan su llanta extra, de que traigan su gato, de que traiga su cruceta, de que traiga su cable pasacorrientes. ¿Qué otra cosa pudiera? Si somos prudentes, mis hermanos, también vamos a tomar precaución de que la aguja que marca el indicador de la gasolina, que no se nos vaya a ir hasta abajo. Principalmente si vamos en una parte en donde no haya ninguna gasolinera cerca. ¿Y cómo se evidencia alguien que no es prudente, mis hermanos? ¡Pum! Que de pronto se le apaga el carro por allá, en una parte apartada. ¿Se ha visto? A mí me ha tocado ver. E inclusive me ha tocado andar con personas que se han quedado así. En una ocasión, mis hermanos, y este es otro punto de la prudencia, miren, que a mí me ha servido de mucho. Yo venía de allá de aquel ladito de Roseville, una ciudad que se llama Rocklin. Hace mucho calor para allá, por cierto. Y ya que terminé mi turno de trabajo, venía cruzando North Highlands, al norte de Sacramento, aproximadamente ya cerca del cruce, ahí con Atomas, con el Freeway 5, por ahí, más o menos. Y cuando de pronto sentí un fuerte ruido en la parte de atrás, y que se me empezó a querer zigzaguear la camioneta, y de pronto sentí que no la podía controlar y me proyecté hacia el muro de contención que divide la autopista, y yo
pues con el pie en el freno y ya miraba muy cerca el muro. Entonces lo que acaté a hacer fue quitarle el freno. Y al quitarle el freno, se controló y pude controlar el volante bien. Y no pasó más que un susto. Pero cuando ya poco a poco puse las intermitentes, todos los vehículos que venían atrás no sé ni cómo reaccionaron. Me parece que todos han de haber bajado la velocidad. Y ya que todo se normalizó, poco a poco me orillé y me salí al acotamiento. Y ya me di cuenta que ese ruido había sido que se le quitó toda la capa a la llanta, y cuando empezó a desprenderse, la punta se enredó en una especie de varilla que sujeta el guardafango ahí para que no panalee así. Y ese amarre de la llanta fue lo que ocasionó el descontrol. O sea que una llanta prácticamente ya no rodó ahí, sino que se amarró, y la otra sí, y eso fue lo que me ocasionó el descontrol. Pero a donde voy es a lo siguiente. Nunca había usado, parece ser, yo nunca había usado el gato que traía esa camioneta de fábrica. Yo había usado otro que es hidráulico, es de piso, pero como allí estaba en una parte en donde no se podía meter muy fácil, o no lo llevaba en una ocasión, la cuestión es tuve que usar ese gato. Pero me llevé la sorpresa de que ya que quité la llanta y ya que puse la extra, con trabajo la quité, casi se va hasta el río. Nunca, desde que había adquirido esa camioneta, nunca tuve la precaución de chequear que estuviera bien de aire. Y cuando la quise usar, casi se va hasta el río. ¿Y ahora cómo hago? Dije, yo no traigo aquí con qué echarle aire. Hermanos, pues así me fui casi a vuelta de rueda para que no se dañara la llanta. No estaba muy lejos, gracias a Dios, una salida y una gasolinera, y ahí le eché el aire. Pero todo eso, hermanos, es falta de la prudencia. O que no hubiera yo traído la cruceta. ¿Cómo le hago? Aunque trajera el gato, aunque levantara bien, a pedir a ver quién se para y nos ayuda, ¿no? Entonces, esas y otras muchas cosas más, mis hermanos, que nos han pasado indudablemente, si no una, otra, pero que nos han servido para ser más prudentes, más cuidadosos. Cuando compré este vehículo que traigo, y en la primera ocasión que le cambié de llantas, les dije a los del negocio, chéquenme la llanta extra, por favor, que traiga su aire bien. Y ya que me entregaron el carro con las llantas nuevas, les pregunté, ¿le chequearon la llanta extra? No, me dijeron, discúlpenos, apenados en inglés, todo eso. Va para atrás el carro. Hermano, no trae aire. Pasó, no recuerdo cuánto tiempo exactamente, cuando saliendo del trabajo allá en Menlo Park, cerca de San José, por allá, Palo Alto, estaba la llanta delantera hasta el río. Y me acordé que bueno que le mandé echar aire a la llanta, porque si no, aquí, ¿qué problema iba a tener? Entonces, hermanos, la vida es una escuela que debe servirnos para ser sabios y ser prudentes en todos los aspectos de la vida, pero muy especialmente, mis hermanos. Nuestro hermano Salomón mencionaba unas palabras que obviamente yo estoy de acuerdo con todo eso, que nos olvidemos de todo. Claro, de todas las cosas
de este mundo, ¿no? No podemos, aunque queramos, ¿no? Pero el sentir es lícito. El sentir es lícito porque todo esto aquí se va a quedar, se va a destruir todo esto. Pero pues no podemos, mis hermanos, estos aparatos, los vehículos, no podemos desligarnos de las cosas terrenales, pero tenemos que disciplinarnos y ser prudentes para darles el lugar debido en la vida y el uso indispensable o necesario para peregrinar hacia el cielo. Que no nos vayan a estorbar, mis hermanos, porque las cosas materiales, como han derribado cristianos. De mi parte, yo tengo la experiencia de conocer a varios y yo estuve en ese riesgo. Yo estuve en ese riesgo, mis hermanos. Y cuando yo estuve, mis hermanos, en ese punto, no sé por qué, yo nunca voy a alcanzar a comprender, mis hermanos, por qué el Señor tuvo de mí misericordia. Y por qué de otros no. ¿Por qué a otros los dejó? Que se fueran y se fueran. Porque a mí me atajó. Me hizo estar en estrechez, en escasez. Tan así que no tenía ni para 1 kilo de tortilla cuando yo traía el portafolio con fuertes cantidades de dinero. Mi esposa es testigo. Y miraba que otros hermanos compraban casas, compraban carro nuevo del dealer, vacaciones, prosperaban. Señor, ¿por qué a ellos no los atajas? Pero mis hermanos, cuando yo estaba en esa situación, no recuerdo si yo les he comentado esto, yo empezaba a tener sueños que me hacían que me sintiera muy mal. Yo, dentro de los sueños que recuerdo bien, que me quedaron bien claritos y los tengo bien guardados, uno de ellos es que mis hijos estaban chiquitos todavía, no empezaban a ir a la escuela todavía, estaban chiquitos. No recuerdo si Yurita, la mayor, ya iba al kinder, estaban chiquitos. Y en uno de los sueños yo vi a mi esposa con mis 2 hijos a su lado, y abrazados, y escuché que dijeron: ¡ahí viene el Señor ya! Y bien contentos ellos. Y cuando escuché que mi esposa dijo y los niños: ¡ahí viene el Señor ya!, yo me sentí muy triste, porque sabía que en esa condición en que estaba no iba a ser levantado. Otro sueño que también tuve es en donde una señora, entre otras personas, pero una señora que me quedó su rostro más o menos grabado, de tez morena, que se miraba angustiada, se miraba que estaba siendo atormentada por Satanás, y me miraba a mí y me decía que fuera a ayudarla, que la librara. Y yo me acuerdo que en mi mente, en el sueño, yo recuerdo que el Señor en su palabra me decía que a todo aquel que le sirve a Él de corazón, Él le da poder. Como dice uno de los coritos que cantamos, ¿no? Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Y todo aquel que me sirve, yo le doy ese poder, esa potestad de reprender al enemigo. Y en ese sueño, en donde esa mujer me miraba con desespero, esperanzada, porque ella sabía que yo era un cristiano, y
y que podía orar por ella, pero yo en el sueño decía, no puedo yo, no puedo porque no le estoy sirviendo al Señor de corazón. Hermanos, entre otros sueños que se me fueron y no recuerdo, pero sí recuerdo muy bien, hermanos, una noche antes de acostarme a dormir, no recuerdo cuántos días ya había dejado yo de orar, no tenía fuerza yo, pero en una noche yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, si todo lo que tú me has concedido solo me está sirviendo para alejarme de ti y para darte la espalda, quítame todo esto, quítame todo esto, y no le hace que solamente me dejes vivir debajo de un árbol o debajo de algún pequeño tapango de lámina negra. No le hace, Señor, pero yo quiero otra vez, yo quiero volver otra vez a encaminar mis pasos contigo. No pasó mucho tiempo cuando el Señor empezó a propiciar circunstancias en mi vida que fueron ocasionando que yo dejara todo el trabajo que tenía, paquetes de negocios de muchos miles de pesos mexicanos, y haciendo una cuenta de todo, hermanos, era una cantidad grandísima. Pero el Señor propició circunstancias que me hicieron tomar la decisión de ver eso como una pérdida, como algo que no tenía valor, que no valía la pena. Y ahí empezó, mis hermanos, otra vez. Yo por eso puedo testificar que la misericordia de Dios es muy grande. Y hasta cierto punto Él la acciona muchas veces de forma tan misteriosa, porque aquellos que yo vi que así como yo se empezaron a retirar, se fueron. Algunos se fueron con espirituistas, otros en el mundo, otros se metieron con mujer ajena. No sé si las varonas también hicieron lo mismo. La cuestión, hermanos, es que solamente viene ruina. Pero pues el Señor tuvo de mí misericordia. Yo aquella súplica que le hice salió de mi corazón. Y en realidad le dije al Señor, no me interesa nada de riquezas ni de cosas materiales. Lo que quiero es salir a recibirte. Cuando mi esposa y mis niñas vuelvan a decir, ahí viene el Señor, yo también quiero estar incluido ahí, con ese gozo. Amén. Hermanos, gloria a Dios. 5 de ellas eran prudentes, dijo el Señor, y 5 insensatas. Quiere decir que 5 hermanos le dijeron no tajante y contundentemente al pecado, a la insinuación del diablo, a este mundo y sus atracciones. Entendieron, gloria a Dios, que las cosas de este mundo no valen la pena. Como dice una parte del Apocalipsis, y aborrecieron sus vidas hasta la muerte. 5 eran prudentes, y cada vez que le fallaban al Señor, porque aún y con toda la prudencia que pudieron haber acumulado, también le fallaron al Señor en varias ocasiones, se aborrecieron a sí mismas, se dolieron, se sintieron ruines y sucias, y como Pedro, lloraron amargamente, y el Señor las restauraba. El Señor, cuando caían, las levantaba, porque se humillaban al Señor de corazón.
Las otras, dice el Señor, eran insensatas. ¿Y qué es una persona insensata? Una persona insensata, hay varias definiciones, pero la que más encaja, y es a la que yo me voy a remitir, es el estado de la persona que, a pesar de que sabe que algo no está bien o no conviene, porque va a ocasionar muchos daños, muchos perjuicios, de todas maneras se deja ir. Hay una porción de la escritura que no la recuerdo, pero sí me la sé de memoria. Dice: el sabio, es un proverbio si mal no recuerdo, el sabio, dice, ve el peligro y huye. Mas el necio atraviesa y lleva el daño. Pues necio e insensato es lo mismo. Alguien que sabe que si pasa por ahí va a, de alguna manera, a ocasionar algún problema, alguna provocación. Y si, pues de todas maneras, total, pues la calle es calle, ¿sí? Pero alguien allá adelantito siente mucho rencor y mucho agravio. Puede decirlo esto sin considerar que esto sea así, contra mí. Entonces, como yo sé que si paso por ahí enfrente de esa casa, pues voy a provocar a la contención, pues ¿qué me cuesta, hermanos? Dar la vuelta por allá. Eso es ser prudente. Y atravesar y llevar el daño, eso es ser insensatos. Hermanos, vamos a dejar aquí. Solamente les voy haciendo alusión a esto. Mi abuelo materno murió, si no estoy equivocado, por allá en el mes de marzo de 1959. Mi madre me platicaba que yo tenía aproximadamente un mes de nacido. Yo nací el 16 de abril del 59. Que yo tenía más o menos un mes de nacido cuando falleció mi abuelo materno. Él y otro varón se les señalaba como que se metían con la misma mujer ajena, una mujer que le daba lugar a los hombres. Pero mi madre dice que mi papá Marcial, ahí se llamaba mi abuelo, que él no se metía con esa mujer, que el que se metía era el otro nada más. Pero la cuestión es que una madrugada, una mañana, muy tempranito, esa mujer vivía del otro lado de un canalón y mi papá Marcial vivía de este lado. Se escucharon una ráfaga de balazos por donde vivía la mujer esta, y mi madre los alcanzó a escuchar allá en el monte donde vivíamos más retirado, y cuenta que ella se levantó rápido y se cambió y atravesó corriendo una brecha entre el monte porque no sabía si los balazos habían sido ahí en la casa de mi abuelo. Y cuando llegó, dice que mi abuelo se estaba fajando la ropa, se estaba poniendo la ropa, y ya llegó mi madre asustada. Dijo: ¿qué pasó, papá? ¿Qué fueron esos balazos? No sé, mija, que le dijo, yo me estoy cambiando para ir a ver, parece que fue del otro lado del canal, donde vive la fulana. Y sí, cuando llegó, dice que el otro hombre que estaba ahí, que estaba muerto a balazos. Y la mujer no. Pero como mi abuelo fue el primero que llegó, y en aquel entonces pues no había tanta tecnología de las huellas digitales y que el ADN y que todo eso, lo acusaron, lo detuvieron y estuvo como un año en la cárcel. Tenía hijos varones. Y cuando salió de la cárcel, mi abuelo lo declararon inocente, lo libertaron, pero
lo citaron en el pueblito de donde era el muerto. Ahí tenía hijos. Entonces, mi papá Marcial se presume que, porque él en aquel entonces casi todo el mundo traía arma. Y mi papá Marcial usaba arma también. Pero como en esa ocasión lo citaron a un campamento militar que había ahí en ese rancho donde vivía la persona que resultó muerta a balazos, no llevó su arma. Pero yo conozco bien ese pueblito. Tiene solamente 2 calles que lo atraviesan así. Y tiene una que las atraviesa. No es muy grande. Pero mi abuelo tenía la oportunidad de no pasar por la casa donde vivía uno de los hijos ahí, que estaba muy agraviado porque la familia contraria le achacaban a mi abuelo que él había sido, aunque lo hubieran declarado inocente la autoridad, y de todas maneras, y esperaban una ocasión para vengarse. Y mi abuelo supuestamente pensó, bueno, si yo le saco la vuelta por acá, van a decir que sí me estoy haciendo de delito yo solo. Que no les paso por ahí porque tengo culpa. Pero les voy a pasar por ahí, no tengo nada que temer. ¿No? Y ese fue su error. Exactamente cuando iba pasando antes de llegar al frente de la casa, salió uno de los hijos del difunto y lo hizo que levantara las manos, y estando con las manos levantadas, ahí le descargó toda una pistola. Y ahí cayó prácticamente muerto mi abuelo. Pero ¿por qué les platico yo esto, mis hermanos? Porque yo digo, y si yo hubiera sido una persona prudente, bueno, al menos yo así pienso que lo hubiera hecho. Yo no paso por ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque yo sé que la familia está sentida. Yo mejor le doy la vuelta por acá. Si me salen por allá, bueno, pues ya ni modo de andarme escondiendo tanto. Pero la prudencia en esta vida terrenal nos va a evitar muchos problemas y le va a evitar problemas a otros, hermanos. Pero aquí no tiene tanta trascendencia. La trascendencia es que si nosotros no tomamos las medidas y las precauciones para no sufrir esos daños irreparables, infinitamente más grandes, que es cuando el Señor Jesucristo venga, eso sí que va a ser lamentable. Por lo cual, yo digo ya para terminar esto, vale la pena, mis hermanos, ser más serios con las cosas del Señor y identificarnos a cada día más a las claras con Él. Que la gente sepa. Ahora que estuve trabajando ahí, después de como al tercer, cuarto día, llegó un compañero de trabajo que hacía como 2 años que me había tocado trabajar junto con él. Y casi lo primero que me preguntó, porque yo en aquella ocasión le hablé de la palabra de Dios, y supo que yo estaba encargado de una congregación aquí en Bacaví. Y casi, después de saludarnos, casi lo primero que me preguntó fue, ¿y todavía, dice, está con su iglesia ahí en Bacaví? Todavía, le dije. Y mientras Dios me conceda vida, ahí vamos a estar. La gente está viendo. Hermano, vamos orando. Y así quedamos despedidos. Vamos dándole gracias a Dios.